gracias al miembro del Foro de Sevilla también la participación, a las personas que tenemos en esta mesa redonda y que presentan el documento. Cada vez estamos en sociedades más desiguales y que van en aumento, así nos lo mostró el informe FOESA de 2013 sobre los efectos sociales de la crisis de 2008, el informe Eurídice de 2020 sobre la equidad de los sistemas educativos en Europa, en mitad de la crisis también derivada de la COVID. Y el último informe de la OCDE, donde el 28% de las personas entre 25 y 34 años tienen como máximo la ESO. Habría que preguntarse si la responsabilidad está en el profesorado, sobre el que se ciernen controles y se va proletarizando cada vez más, mientras las condiciones de trabajo docente han cambiado en muy poco tiempo y hemos creado una gran diferenciación social entre nuestro alumnado, ayudados de la privatización, la elección de centros y la competitividad. Hemos averiado el ascensor social y el riesgo de la pobreza crece entre los hijos e hijas de familias con estudios básicos y medios. Bueno, como profesionales invitados, encontramos en esta mesa redonda a personas muy importantes. Aquí tenemos en primer lugar a Francisco Invernón, catedrático de Didáctica y Organización Escolar, a la derecha en la esquina, aunque creo que casi todos los conocéis. A Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras. Mariluz Martínez Seijo, portavoz del PSOE en Educación. Eugenia Monroy, profesora de Lengua y Literatura del IES Menéndez Pelayo de Getafe. Y Miguel José Zurita, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Pues bien, la idea va a ser plantear 5 preguntas, contestando cada pregunta en unos 3 minutos e intentando crear debate. Iremos cambiando quién habla en primer lugar y al final cada uno habrá ocupado unos 15 minutos o un poco más. ¿De acuerdo? Pues empezamos por una pregunta genérica que sirva para una toma de posición. En los últimos años se ha centrado el debate nacional en torno al profesorado, con motivo de las sucesivas reformas que han ocurrido, sus dificultades, la conflictividad en las aulas, una polarización entre la responsabilidad del profesorado y de las políticas nacionales y globales, y la pregunta es esta: desde sus respectivas responsabilidades y posiciones, ¿cuáles son los problemas más urgentes a abordar en las políticas del profesorado? Pues primero, Paco. Pues muchas gracias y disculpar que estoy un poco afónico de un resfriado que ocurrió esta semana. No sé si se oye bien, ¿eh? Esta mesa está organizada por el Foro de Sevilla y casi cualquier persona que hay aquí que es del foro debería estar aquí. Decía que está organizada por otra política educativa, el Foro de Sevilla, y muchas personas que hay aquí podrían estar perfectamente aquí. ¿Y por qué? Porque hace 10 años que el foro reflexiona, entre muchas cosas, sobre el profesorado. Podéis ver nuestros escritos en la página web, ¿no? Y hemos llegado a un momento, es verdad que el Ministerio elabora un documento de sus propuestas, con sus luces y su oscuridad, y con matices y con aspectos a concretar. No sabemos cómo acabará, a ver si nos lo dice alguien de la mesa, pero cómo está el tema. Pero es verdad que nosotros hemos hecho una reflexión importante de que la profesión docente, y lo decimos hace muchos años, debe cambiar. Fijaros que yo diría que hemos pasado en 10 años de hablar del cambio a hablar de la metamorfosis. No se puede soportar más la profesión docente que está teniendo hoy España a sus profesores y profesoras. Por muchos motivos. Primero, el paradigma, yo llamo el paradigma de la profesión, ¿no? Todo el mundo habla de que es importante el profesorado, todo el mundo dice que la calidad depende de ellos, todo el mundo dice que los aprendizajes dependen de su formación, y las políticas públicas los maltratan. Y los maltratan, es cierto, porque fijaros que desde la represión que hubo y los recortes al profesorado desde el 2009 y 2011 y 12, el presupuesto es del 2008. Las plantillas han bajado, tenemos grandes problemas, y si miramos las redes sociales vemos el desencanto muy grande que hay entre el profesorado. Algo está pasando, algo está pasando. Con lo cual, el foro lo que está diciendo, limitando siempre que es necesario y imprescindible un cambio de todo el proceso del desarrollo profesional. Fijaros qué interesante si hablamos del proceso, en el debate. ¿Cuáles son las preocupaciones del foro y las preocupaciones internacionales? Porque no únicamente nosotros, y otros movimientos sociales y educativos y también internacionales. Primero, ¿qué está pasando con la formación inicial? El acceso, salen las propuestas,
foro ha defendido el acceso, no queda concretado, hay gente que habla de un año. Es verdad que hay muchos países que para acceder a la formación inicial tienen un acceso no únicamente de contenidos académicos, sino otras capacidades. Es complicado, en nuestro país son muchos alumnos de formación inicial, no es países nórdicos, con lo cual tenemos un problema también, no se puede hacer entrevistas, pero hay un tema pendiente. Todo el mundo puede ser maestro o profesor, pero iniciaros el máster. Todo el mundo puede ser de secundaria, porque sabéis que está pasando que el máster se convierte en otro CAP, un requisito administrativo y no pedagógico. Ahí está la crítica a todas las universidades. ¿Y qué está pasando? Todo el mundo dice, no, al menos en mi territorio, venga, que sean cientos de personas que vayan allí, y todo el mundo que dice, pues pasa como antes, y metemos asociados, lógicamente, porque nadie quiere meterse allí a trabajar con tanta gente, ¿no? Con lo cual, y esto pasa desapercibido después de tantos años de no tener una formación de secundaria. El acceso, el cambio de la formación inicial. ¿Qué hacen las facultades de educación? ¿Qué hacen? ¿Qué currículum hacen? ¿Una racionalidad técnica? ¿Continuando lo de siempre? Con lo cual, estos fueron maestros como en la normal de hace muchos años, con una racionalidad técnica de teoría, después didácticas específicas y práctica. Esto hace años que decimos que no funciona el magisterio así, que no se forma el magisterio así, que el eje importante será la práctica. Después, si queréis, hablamos en otra pregunta de la tercera, del tercer espacio, ¿no? De que está haciendo en todo Europa. ¿Ya está? ¡Uy! Un momento, se acabó rápido. Bueno, continúo después, porque nos queda... Estoy en la formación inicial. Déjame acabar una cosa. Muy bien. La formación permanente. ¿Qué forma de destruir la formación permanente en este país? Esto no es importante, claro, no, para muchos no. Después hablaré de la ideología. ¿Quién gobierna? Depende de quién gobierna, se fía del profesorado o no se fía del profesorado. Y si no se fía, fuera, centros de profesores. Hombre, ¿y qué? No, es importante que hagan su formación en los territorios ellos solitos y tal. Señores, esto es un desastre, esto no pasa en ninguna parte del mundo, que la formación desaparezca en algunas comunidades. Ya está, acabo, ¿eh? Bueno, continúo después. Ya está. No me dejan decir nada. Bien, pues pasamos a Paco García. Vale, pues buenas tardes. Yo quería aclarar primero que todo lo que yo voy a decir esta tarde forma parte de un debate que está en construcción en comisiones obreras, por lo tanto no son propuestas cerradas, son propuestas abiertas que estamos debatiendo, algunas quizá arriesgadas, pero yo me atreveré a colocarlas aquí en este debate también, porque nosotros las estamos debatiendo en la organización. Y aunque yo tenía un cuestionario ligeramente diferente, creo que puedo ajustarme a lo que me preguntan ahora, que cómo abordar el debate del profesorado, ¿no? Y yo quiero situar 4 consideraciones para abordar el debate del profesorado. El primero, creo que hay que construir la profesión docente desde una perspectiva integral. Lo digo porque hay tentaciones de poner documentos sobre la mesa que abordan algunos aspectos de la profesión docente, como la formación inicial o la formación permanente o las competencias, pero dejan de lado elementos sustantivos de la profesión docente, como la carrera o el desarrollo profesional o el modelo de evaluación, que es una cosa muy a debatir, ¿no? Por lo tanto, quería señalar eso. No podemos abordar de forma troceada el debate sobre la profesión docente. Hay que abordar de forma conjunta el debate sobre la formación inicial, el acceso a la profesión, el modelo de desarrollo profesional o la formación permanente. Y que la fórmula jurídica que debe resumir esa cuestión sería un estatuto docente que regule la profesión. La segunda consideración que quiero hacer es que no podemos abordar el debate sobre el profesorado sin el profesorado, en una suerte de despotismo ilustrado. Viene siendo habitual que cuando se ponen sobre la mesa las leyes educativas o la evaluación de las leyes, el diseño de las leyes, o lo que no se cuenta con el profesorado. Yo creo que es imprescindible dotarlos de un proceso que asegure la participación del profesorado en el debate sobre la profesión docente y, por cierto, del conjunto de la sociedad, la comunidad educativa del conjunto de la sociedad, porque la profesión docente no atañe solo y no es una cosa solo del profesorado, pero sí quería situar esta consideración. En tercer lugar, y algo decía Paco Inverlón sobre el asunto, las condiciones laborales del profesorado tienen una relación directa con la calidad del trabajo. Son un factor clave de la calidad de la enseñanza, y la calidad de la enseñanza, lo ha dicho Paco, lleva deteriorada por años de recortes de recursos, de recortes de plantilla, de incremento de la carga lectiva, de empeoramiento de las condiciones laborales, retributivas, y por lo tanto, todo lo que vamos a discutir esta tarde contribuirá a dignificar la profesión docente, pero si no hay unas condiciones de trabajo de calidad y un empleo de calidad, no conseguiremos dignificar de verdad
la profesión docente. Y la última consideración que quiero hacer para ajustarme al tiempo es que yo quiero poner énfasis en una cosa, que es que la docencia es una profesión con compromiso social, que el profesorado no es solamente un técnico que es un instructor y su papel trasciende mucho de eso. El profesor además es un agente clave en la construcción de una sociedad más libre, más justa y más democrática, y creo que eso es una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de definir la profesión. Por mi parte está bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación del Foro de Sevilla para participar en esta mesa redonda, en este debate, sobre un tema que está de plena actualidad y que para nosotros, para el Partido Socialista, es verdaderamente importante, ¿no? Porque al fin y al cabo abordar el debate de la carrera docente es abordar el debate de la estructura básica y fundamental de la educación, del motor de la educación, ¿no? Por tanto, para nosotros es imprescindible abordar este debate, y por eso hemos abordado ya esas 24 medidas en ese documento que el Gobierno de España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pues ha lanzado al debate, ¿no?, entre toda la comunidad educativa. Pero centrándome concretamente en la pregunta que se nos ha trasladado sobre cuál es el problema más urgente que deberíamos tratar, o sobre el que se debería profundizar en la carrera docente, en el profesorado, yo sí comparto el planteamiento y la visión de los dos papos que tengo aquí a mi derecha, porque es cierto, no se puede plantear hablar del profesorado sin tener un concepto, una definición muy concreta de lo que debe ser una carrera docente completa, y eso desde luego exige hablar de la formación inicial, hablar del acceso a la función pública docente, hablar de la formación permanente y desde luego hablar de algo que es verdaderamente imprescindible hoy en día, ¿no?, que es la definición o la redefinición de todas las competencias profesionales que los docentes tienen que tener. No simplemente pasar de una enseñanza presencial a una enseñanza a distancia, y todo eso evidentemente requiere una formación del profesorado que tiene que tener una base en la formación inicial, pero que desde luego tiene que venir acompañada con una formación permanente que permita que se vayan actualizando esas competencias y además adaptando y adoptando también nuevos perfiles, ¿no?, que la educación hoy en día y una educación moderna requiere en nuestras aulas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ir también unido a una cuestión fundamental. La carrera docente es una carrera de largo recorrido, que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los docentes, tiene una duración de muchos años, ¿no? Vemos personas que se jubilan y que ya han cumplido los más de 30 años y que requiere pues, una motivación permanente para seguir estimulando a sus estudiantes, a sus alumnos y alumnas, ¿no? Y es cierto que yo creo que es uno de los problemas, ¿no?, que se sufren con demasiada frecuencia en las aulas, ¿no?, que son periodos de desmotivación de los docentes, ¿no?, ese cuestionamiento de su vocación hacia lo que tienen que hacer, por distintas dificultades, ¿no?, quizás también por dureza de condiciones laborales que se han podido tener que atravesar en distintos momentos, pero desde luego también porque cada día surgen problemas distintos, ¿no?, y cada vez también pues, la sociedad y nuestro sistema educativo requiere nuevas cuestiones que tienen que formar parte de la dinámica del día a día en las aulas, ¿no? Por tanto, resumiendo ya para finalizar, yo diría que es eso, fundamentalmente definir esa carrera docente, definir esos perfiles que se tienen que abordar y dar sobre todo las herramientas para mantener la motivación y para poder responder adecuadamente a las necesidades de la educación hoy en día. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy profesora de secundaria, así que lo que conozco mucho más el entorno de secundaria que lo que pueden ser otros entornos como primaria, infantil o centros de adultos, así que hablo un poco desde ahí. Bueno, yo creo que el problema más urgente, coincido con muchas cosas que se han dicho, pero creo que el problema más urgente no es uno, es de fondo. Efectivamente, el profesorado en general está muy agotado. Hay un agotamiento general en muchos sentidos, la profesión ha cambiado y hay muchísimas tareas que no están visibilizadas, muchísimas atenciones que tenemos que prestar que no están visibilizadas ni siquiera prácticamente sobre el papel, ni están reconocidas
estamos atendiendo unos contextos difíciles, estamos atendiendo a la gente no solo desde una, como se puede entender o se podía entender antes, desde una transmisión de contenidos, sino que lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer es atenderles de manera integral. Y esto quiere decir que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un problema de salud mental del alumnado en secundaria muy fuerte, que no se está visibilizando, pero del que nos estamos haciendo cargo en los centros educativos, por poner un ejemplo. Lo que hablabas de la pandemia, etcétera, pues ha dejado a mucha gente muy frágil, a muchas familias muy frágiles, a mucho alumnado, sobre todo al alumnado adolescente, le ha dejado muy mal, y estamos atendiendo todas esas situaciones con los mismos recursos prácticamente y con el mismo tiempo, desde luego. Esto solo por poner un ejemplo de los últimos años. Efectivamente hay una digitalización que también se nos pide que abordemos y que lleguemos a ella. Hay un cambio de paradigma que bienvenido sea, pero que el profesorado no se han puesto desde ninguna administración los recursos suficientes todavía para que el profesorado esté formado en ese cambio de paradigma, y ahora mismo lo que hay es un agotamiento generalizado. Hay una burocratización muy fuerte. Está muy bien que haya un marco de competencias del profesorado, me parece genial, pero tenemos mucha experiencia en dejarlo todo en el papel, y que eso solo significa que tenemos que rellenar más papeles, porque sucede. Entonces creo que es importante que se cuide al profesorado, que se cuiden los tiempos, los espacios, y que se den salidas también a la gente que llega a un agotamiento y a la falta de motivación, que hace sufrir a ellos mismos, al alumnado y a las familias, y que se plantee también una salida a eso. Creo que hay que restaurar el vínculo con la profesión. Ahora mismo la profesión está perdiendo ese compromiso social del que hablaba Paco. Carmen ha hablado de una proletarización de la profesión, ¿no? Y efectivamente se requiere una motivación permanente. Pues hay que restaurar ese vínculo afectivo con la profesión, y que la gente tenga ganas de hacer cosas. Termino, pero no puede ser que precisamente, o sea, que si tienes ganas de hacer cosas, precisamente te agotes porque no te cabe en tu tiempo laboral, y que sea a costa, digamos, de la salud, porque la gente se agota, y además no hay un reconocimiento ni una compensación ni pública ni un sentido. Entonces, bueno, yo creo que es pues eso, que hay que abordarlo de fondo. Muy bien. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, es muy difícil no estar de acuerdo con la mayor parte de las cosas que se han dicho. En ese campo yo creo que de entrada, como son temas filosóficos y algunas veces un poco más concretos, es evidente que lo estamos prácticamente todos. El tema de las políticas a abordar con el profesorado, bueno, en el documento del Ministerio, de las 24 propuestas que ha hecho, es un documento que ha sido bienvenido, que se ha puesto para el debate. Es más profundo en unos aspectos que en otros, evidentemente. En el tema de la carrera profesional apenas lo toca, cuando probablemente es uno de los temas, probablemente el más importante, según se ha comentado ya y según lo veo yo también. Es un documento de filosofía en general, se pone de base para que empecemos a charlar, y el primer problema que yo le veo ahí es: llevamos años, décadas, hablando sobre el tema, teorizando sobre el tema, sin poner medidas concretas que cambien esa situación. De hecho, este documento entra en la formación inicial, la formación del profesorado, la reforma del acceso a la función pública docente, y en la carrera profesional. La carrera profesional, bueno, luego ya entraré un poquito más. Todos estos temas, si se empiezan a desarrollar desde un principio, tienen una cabida en el sistema educativo a medio o largo plazo, no antes de 6 años se podrían empezar a poner en marcha. Claro, si estamos hablando de la carrera, de la formación inicial del profesorado desde que entran, además hay que distinguir ahí entre el profesorado de primaria y el profesorado de secundaria. El profesorado de primaria sabe que va a dar su vida laboral
para la enseñanza. El profesorado de secundaria, todos sabemos que cuando entras en la universidad en unos estudios distintos que sean un magisterio, lo que quieres es desarrollarte en una profesión distinta. Entonces se va entrando en esa materia y tienes un máster, haces tu grado y tienes tu máster al final. El entrar en un máster al final se ve, probablemente porque tendemos a los compartimentos estancos, el entrar a hacer un máster al final del grado en formación del profesorado, porque lo ves una salida laboral cuando no la estás viendo probablemente en muchas de las profesiones que tienes. Por ejemplo, un ingeniero es más complicado que vea que va a dar clase a que va a practicar la ingeniería, o un químico o un físico que van a tender más hacia la investigación o hacia el desarrollo de otra profesión. Digo médicos porque tenemos médicos igual en el sistema. Un médico no entra en medicina inicialmente pensando que va a ser profesor en una rama sanitaria en la formación profesional, lo hace después. Con lo cual, dentro de la formación inicial yo creo que es fundamental una de las medidas que se apuntan, entre las 24 medidas que propone el Ministerio, que es tener asignaturas sobre la docencia en la especialidad. Me parece fundamental, porque no es una cuestión de dejarlo para el final, sino de ir desarrollándolo a medida que avanza la materia. Eso yo creo que para secundaria, formación profesional es esencial. Luego también se apunta que hay un escaso balance entre la oferta laboral que van a tener dentro de la enseñanza y el número de egresados que tiene la universidad en cada una de las especialidades. Evidentemente eso es un problema que tenemos que solucionar. Es muy difícil colocar a todo el profesorado que tenemos. Y luego, por último, que creo que hay que desarrollarlo fundamentalmente porque nosotros, las comunidades autónomas, en 2007 llegamos a un documento conjunto que entregamos al Ministerio sobre un modelo de carrera profesional para los docentes. Digo que lo sé perfectamente porque se lo mandé yo a su secretario, que había entonces, que era Fernando Gurrea, se lo mandamos y luego eso se quedó parado y no se desarrolló la carrera profesional. Los valores sobre lo que estaba aquello empezando a gestarse con acuerdo de todas las comunidades, yo creo que siguen vigentes, aunque lógicamente han perdido vigencia otros temas, otros parámetros, y hay que ir ajustándolos a la realidad actual. Es mi primera parte. Sí, pues ahora, si parece, va a empezar Paco García. Estamos en un momento que plantea la necesidad de reinventar el papel del profesor, y de algo así se ha comentado ya, ¿no? Más allá de los conflictos que nos impiden en muchos casos plantear los problemas con la suficiente amplitud dentro de la sociedad en la que estamos, sobre globalización, liberalismo, para un futuro muy distinto, con profesionales docentes ligados a un trabajo autónomo, reflexivo y comprometido, o quizá movido por estándares y normas que plantean su control. La pregunta sería: ¿consideran que nuestro profesorado está lo suficientemente formado con los recursos, tiempos y modelos de la actual formación inicial? Pues la respuesta así muy resumida sería no. Yo creo que la formación inicial del profesorado seguramente es uno de los elementos centrales del debate que tenemos que hacer para construir la profesión docente. Un debate muy complejo, como el de la carrera profesional o el de la evaluación del profesorado, son debates complejos. Un debate muy complejo porque tiene que conjugar culturas profesionales muy diferentes de la universidad, de las administraciones, los sistemas educativos o los centros. Pero bueno, más allá de esta consideración inicial, yo voy a tratar de situar algunas propuestas, aunque sea, en fin, esbozándolo solo. Para Comisiones Obreras sometemos al debate, ya digo que no tenemos posiciones cerradas sobre los temas, la estructura de los estudios debe avanzar hacia un modelo de 5 cursos, 4 de grado y 1 de máster para el conjunto del profesorado, con un modelo que debería ser concurrente. Y esto lo ha explicado Zurita, yo no me voy a extender porque si no los 3 minutos se nos van de madre, pero es decir, cuando uno está estudiando biología o lo que sea, si quiere ser profesor o profesora, debería ya incorporar en su formación determinados créditos que tengan que ver con la didáctica, las metodologías, en fin, todo lo que tiene que ver con la profesión docente. Creemos que hay que poner más énfasis en las prácticas, ¿sabes?, para garantizar la igualdad de oportunidades. Hay que abrir una reflexión sobre los másteres de profesorado de la enseñanza secundaria, tanto en lo que se refiere a sus contenidos como en su componente práctico, muy largo en lo primero y muy corto en lo segundo, en el actual máster de secundaria. Desde este planteamiento nosotros vamos a hacer 3 propuestas.
algunas de mucho calado, ¿no? Y sobre las que tenemos dudas también. En la primera, la creación de un cuerpo único de educación básica y obligatoria, para lo que se haría necesario crear el grado universitario de profesorado de educación obligatoria. No me da tiempo a argumentarlo, pero si hay tiempo en el debate, creo que me parece un elemento de mucho interés también. Apostamos por un modelo curricular flexible y concurrente, como he dicho antes, para que los docentes reciban tanto una visión científica como pedagógica y didáctica sobre las diferentes materias, y los aprendizajes disciplinarios que se aborden estarían enmarcados en un enfoque competencial. ¿Y qué competencias deberían promover los estudios para profesorado? Las cito corriendo: la coeducación y las diferencias de género, la preparación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la apuesta por un enfoque inclusivo y reconocedor de la diversidad lingüística de nuestro Estado, la formación en la gestión de grupos, promoción de la convivencia, resolución de conflictos, la formación para abordar metodologías activas, innovadoras, participativas, termino, la reflexión sobre la educación y sus fines, el dominio sobre los procesos de construcción del conocimiento y los procesos cognitivos, la potenciación del papel de la comunidad educativa en la capacidad para informar a las familias, o la preparación para el trabajo en equipo. Y una última cuestión que solo esbozo. Hay que abrir un debate sobre si es necesario mejorar la selección del alumnado que va a cursar los estudios del profesorado. Hay documentos de las facultades de educación que apuntan en esta dirección y no me da tiempo a argumentarlo porque ya me ha avisado el tiempo, pero es uno de los elementos que yo creo que habrá que tomar en consideración. Todo esto, y termino, se dice, todo esto va a generar más prestigio y consideración social del profesorado. Me vuelvo a la casilla de partida, sí, y la mejora en sus condiciones laborales y retributivas también, porque como hemos visto antes y ha señalado la compañera, se han deteriorado mucho en los últimos años, así que por no simplificar las cosas, todo esto dotará de más prestigio a la profesión docente, pero la mejora de sus condiciones laborales y retributivas también. Bueno. ¿Es suficiente la formación inicial con la que cuentan nuestros docentes hoy en día? Yo creo que no. Y de hecho, por eso es uno de los objetivos que se está planteando, y además creo que el principal objetivo que se debe abordar en estos momentos, porque efectivamente cuando se planifica y cuando se prevé una adaptación de la formación inicial, es como cuando planteamos una nueva ley, no se hace de un día para otro. Evidentemente, pues se empieza planificando ahora y se empiezan a tomar las medidas en estos momentos de diseño de lo que tiene que ser el futuro de la formación inicial, o nos podemos pasar décadas esperando a ver los resultados en las aulas. Y yo creo que además es algo que hay que abordar casi con mayor urgencia que otras cuestiones, porque hablábamos de una serie de retos que hasta hace 2 años en muchas mentes no parecían formar parte de las preocupaciones docentes, ¿no? La compañera Eugenia lo comentaba anteriormente, hay problemas cada vez mayores de salud mental entre los alumnos y alumnas, fundamentalmente en educación secundaria, para los que los docentes no están equipados, no tienen esa formación ni siquiera básica en muchos casos para poderlos detectar. Hay mucha más diversidad en las aulas y cada vez más. Hay distintos problemas de convivencia que hay que saberlos adaptar. Cada vez se exige tomar más medidas y mayor número de protocolos de actuación ante distintos problemas de convivencia que se dan en los centros educativos. Es decir, hay conflictividad social que se traduce y se recoge desde luego en todas las aulas, ¿no? Y por tanto los docentes tienen que estar en principio atentos a lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo la sociedad cada vez les exige dar una respuesta más efectiva a todos estos problemas que van surgiendo. Por tanto, yo sí considero que hay que adaptar la formación inicial, que hay que hacer un cambio profundo, y además sí considero que la vocación debe formar parte de la docencia, cosa que hasta ahora tampoco se ha tenido en cuenta o no se le ha dado un gran valor. Yo creo que la sanidad, el ser médico, el ser docente, deben ser carreras con una gran vocación. Trabajamos con seres humanos, ayudamos a crear seres humanos y a hacerles crecer, ¿no? Y por tanto creo que se tienen que tener una serie de cualidades, ¿no? Que luego se van también trabajando y formando a lo largo de la formación inicial que se aborda en la universidad, ¿no? Por tanto, yo sí que sería partidaria de plantear esa prueba de acceso, tanto al grado como incluso también al máster, porque sí coincido con Miguel
que en educación secundaria hay una formación fundamentalmente de contenidos, pero adolece desde luego de una formación más metodológica y más adaptada o más necesaria, que se adapte a todos esos perfiles, esas competencias que se reclaman hoy en día en todos los centros educativos, ¿no? Por tanto, considero que desde luego otro de los grandes objetivos es modificar el máster de educación secundaria y además hacerlo centrado en una extensión de las prácticas, y también coincido con Paco en ese sentido, que al menos entiendo que debería prolongarse hasta un curso escolar, ¿no? Yo considero que muchos profesores en educación secundaria vienen con muchos contenidos, un aprendizaje desde la formación inicial, desde sus grados diferentes y distintas especialidades, pero que llegan a las aulas y francamente desconocen a lo que se tienen que enfrentar, y supone en muchas ocasiones un problema, pero un problema de adaptación y de entrada, de choque, sobre todo con alumnos adolescentes que están en distintas situaciones, ¿no? Y por otro lado, porque evidentemente, como decíamos, cada vez se exigen más cosas en las aulas y por tanto requieren también una formación previa que el sistema se debería proporcionar. Y hay otra cuestión, y ya finalizo con esto, que me parece también fundamental, que no lo he abordado en la primera intervención, pero creo que debería formar parte también del debate, que es la propia autonomía de los centros, ¿no? Y la propia autonomía de los docentes a la hora, bueno, pues de flexibilizar mucho más el currículo, de no sentir tanta presión por parte, ¿no? de currículos, que afortunadamente ahora abordamos un nuevo enfoque competencial y un nuevo currículo educativo que esperemos que ayude a aligerar esa presión que en muchos casos también sufren los docentes de llegar al final de curso, ¿no? con esos contenidos no tan densos que tienen que abordarse. Aquí lo dejo al momento. Entonces, Eugenia. Pues, bueno, yo también creo que no, y creo que si queremos cambiar ese paradigma hacia lo competencial, pues habrá que dar una formación competencial. Ahora mismo la gente está llegando sin esa formación, y efectivamente la gente está llegando sin la formación necesaria para gestionar el aula, para gestionar grupos, etc. Bueno, todas las competencias que ha desglosado Paco pues estarían muy bien. Yo creo que más que hablar de vocación, habría que hablar de profesionalidad también, porque al final la vocación nos lleva un poco al voluntarismo y a que todos hacemos lo que podemos basándonos en nuestra experiencia personal, y esto o sea, hay estudios, hay que tender puentes entre la universidad y la docencia también en ese sentido, para los dos lados, ¿no? Para proporcionarnos herramientas de prácticas que funcionan, prácticas que no, técnicas, etcétera, y esto para la formación inicial lo veo fundamental. Y luego, en cuanto a las prácticas del máster, que efectivamente estaría muy bien alargarlas, entiendo que es caro, pero entiendo también que es fundamental, y es fundamental que cuando recibimos a gente que viene en prácticas no tengamos que estar explicando las cosas corriendo por el pasillo. Quiere decirse, si yo tengo una alumna de prácticas, que en mi tutoranda yo tenga unos espacios, unos tiempos en mi horario para trabajar con ella. Y lo que yo no puedo es tener que estar a la vez dando clase, enseñándole tal, y ella va a recibir mucho menos si no podemos pararnos. Esto en otros países se hace de otras maneras, yo creo que está muy bien mirarlo y prestar atención ahí, ¿no? A que las prácticas realmente se cuiden desde todos lados, y que haya un verdadero enlace entre el máster y la universidad y las aulas, y que si esta persona que viene de prácticas tiene un tutor o una tutora en la universidad y va a tener un tutor o una tutora en el instituto, por ejemplo, pues que estemos realmente, podamos trabajar juntos y tengamos incluso un tiempo determinado de reuniones, de tal, para trabajar sobre una evaluación formativa de esa persona que le ayude a trabajar mejor y a comprender cómo puede mejorar, ¿no? Desde esta perspectiva competencial y de metodologías activas. Y luego hay una cosa que me sorprende mucho, que nadie haya dicho, que es que ahora mismo el máster es muy caro. Y hay gente, y estamos perdiendo ya gente que vale mucho para la profesión y que no se lo puede permitir porque no puede pagar el máster. Yo esto no lo puedo comprender. No puedo comprender cómo el Estado no tiene la capacidad de proporcionar a la gente que quiere y que vale
la posibilidad, el Estado o las diferentes administraciones, la posibilidad de entrar en la función pública por una cuestión económica. Es muy difícil trabajar a la vez que haces el máster y que lo pagas. Entonces estamos perdiendo gente y esto ya lo vamos a notar a medio plazo. Hay un tipo de gente con un nivel socioeconómico que va a estar llegando a las aulas y otro tipo de gente con otro nivel socioeconómico que no. Y eso para mí es una pérdida brutal. Sí, bueno, ya me repita, pero yo creo que para llegar a secundaria y formación profesional y las asimiladas, al llegar al máster no podemos hacer un compartimento estanco ni haber hecho clasificaciones previas que están prácticamente inconexas. Si tú quieres desarrollar competencias previas al máster, para que el máster sea efectivo, lo que tendrás es que desarrollarlas previamente y me parece fundamental introducir materias o asignaturas de docencia que vayan desarrollando esas competencias durante todo el camino en el grado antes de llegar al máster. Si no, en secundaria no vamos a llegar a desarrollarlo. Luego, ese desequilibrio del que hablábamos previamente, lo que está conduciendo es una titulitis universitaria. Probablemente mucho la sociedad, ¿no?, en España y en todas partes, necesita muchos más títulos también en formación profesional que en la universidad, por lo menos un equilibrio, y establecer y facilitar todos los puentes entre la formación profesional y un posterior desarrollo universitario para aquel que quiera, pero hacer un desarrollo de profesiones previo. Y luego lo que sí me parece fundamental que desarrollemos, que es lo que quizá menos se está tratando en las 24 propuestas del Ministerio, es esencial para poder llegar a ello. Una carrera que se puede establecer, y me refiero a la carrera horizontal, porque la carrera profesional, mal que bien, sí está establecida, pero que no pueden profesores querer desarrollar su profesión en base a huir del nivel en el que ha entrado, que el profesor de infantil, la profesora infantil, quiera hacer primaria, secundaria y secundaria pasar a la universidad. Lo que hay es que dignificar cada una de esas etapas de tal manera que cada uno pueda progresar y tenga esa consideración social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienes que valorar holísticamente toda la formación que tenga, la evaluación que pueda tener, el esfuerzo que haya desarrollado, el esfuerzo no ya académico, sino el esfuerzo que haya redundado en la mejora del sistema educativo dentro de los propios centros, que es un poco el sistema en el que habíamos basado la carrera, el modelo de carrera que habíamos propuesto a la Administración General, al Ministerio de todas las comunidades autónomas. Mientras no consigamos motivar al profesorado y que lógicamente eso debe llevar aparejado una diferencia en niveles retributivos, ¿verdad?, a medida que adquiera ese avance. Esa era la propuesta que teníamos y creo que tenemos que seguir avanzando en ese estadio. Creo que para ahora... Bueno, 3 minutos es imposible hablar de la formación inicial. Hay gente que está trabajando, los decanos están trabajando. Hay un documento de decanos, por cierto, que el acceso, también lo dice el Ministerio. Lo que pasa es que dice el acceso de primaria, pero no dice el del máster, no dice el de secundaria. Esto sí que es un problema que tiene el documento. Igual que hace la carrera, caballero. La carrera, el Ministerio dice vertical y horizontal, que es lo que siempre hemos defendido, ¿no? Pero para eso sabe motivar, formación permanente, pública, escuela pública, sabe trabajar todo ello. Claro, no desmotivarlos con otras tendencias que significa que estamos a la escuela pública machacándola y castigando a los maestros de la propia pública. No lo digo por nada, pero bueno, el tema de la formación inicial es tan importante que no podemos perder el tiempo. Ya lo sabemos, los que estamos allí ya lo sabemos, los cursos son muy teóricos, no tienen relación con la práctica. Los formadores hace años que no se reciclan. Nadie se ha dedicado a hacer un plan de formación del profesorado de las universidades. Son cursos fragmentados. O sea, no digo todo el mundo, porque hay un problema. Depende de las universidades. Señores, aquí hay gente de universidad. Las universidades son un colectivo, que hay departamentos y hay intereses y hay, sobre todo, contratos asociados, el 70%. Con lo cual tenemos un problema grave de precariedad. Con lo cual, cuando hablamos del máster y de la formación se tienen en cuenta también las condiciones laborales, ¿no? Pero ya tenemos la solución, hace muchos años que tenemos la solución, ya se sabe, se está aplicando en parte de Europa. Paréntesis, lo del máster es importante, pero fíjate, tenemos el máster, tenemos la inducción,
o juntamos esto con el trabajo final de grado o con las prácticas, pues se meten 7 años para ser maestro de escuela. Atención aquí, que se ha de estudiar bien el tema. No es fácil decir un máster y después la inducción, no. Se ha de estudiar bien el tema, cómo se hace. ¿Se retribuye? ¿No se retribuye? Los tutores de las escuelas. ¿Por qué digo esto? Fijaros qué interesante, porque en el mundo actual el cambio de la inicial pasa por lo que se llama el modelo profesionalizador. Ha aparecido el concepto de la compañía, ¿no? Y es verdad. Es el tercer espacio. El espacio típico universitario de la formación es el académico. Gente que se prepara y que, igual que pasa en secundaria, son gente que contratamos de filología, de filosofía, y ¿qué hacen? Didáctica de la matemática, hacen matemáticas. Hacen didáctica de lengua, hacen lengua. Es decir, tenemos un problema grave de esta propia formación de estas personas que hacen. No hablo generalizo, hay de todo, por supuesto, hay de todo. Entonces, fijaros qué interesante el tema del cambio del modelo. No es el académico, tampoco es un modelo alternativo que viene de Estados Unidos y que algunas comunidades autónomas lo toman como la universidad no es importante, que hagan prácticas en la escuela y los hacemos maestros. No. Entre medio hay, este es el segundo espacio, el tercer espacio. Fijaros, el tercer espacio tiene 4 cosas que se están aplicando en el norte de Europa, que está funcionando en los países más avanzados. Que es, vamos a hacer una formación inicial, primero para crear en los territorios escuelas innovadoras, una red de escuelas innovadoras. Esto es fundamental, porque si hablamos de práctico, hablamos de inducción, se debe crear una red. Vale, se crea una red. Segundo, es la investigación. Recuperamos históricamente lo que se ha perdido con el tiempo. Ya estoy. Bueno, pues un minuto, acabo las 4 cosas, que es la investigación-acción, o sea, enseñarles a investigar sobre su propia práctica. Esto se perdió con el tiempo, se perdió, ahora se vuelve a recuperar. Como estrategia prioritaria de enseñanza sería la investigación. La tercera es, con ellos, la práctica reflexiva tutorizada, porque nadie puede reflexionar sobre la nada. Esto de vamos a reflexionar, no. Entonces existe la tercera, que es la práctica reflexiva tutorizada, con buenos tutores que trabajan. Y el cuarto que ha salido, y hoy Julio publica un artículo, el compromiso social, que Paco ha dicho, ¿no? El compromiso social con un marcado carácter ético. O sea, han de aprender sus capacidades, y no hablo de competencias, o cualidades humanas, la diversidad, la participación, la colaboración, que aprendan a colaborar, el tema de proyectos comunes. Bueno, esto que se llama el tercer espacio está trabajando en los países de estudio del norte de Europa, en otros países. Hay bibliografía sobre el tema en internet, ¿no? Lo digo porque a partir de aquí podemos empezar a hablar del cambio. Después hay muchas cosas más. ¿Qué hacemos con el profesorado? ¿Lo jubilamos o lo echamos? Hay muchos. ¿Qué hacemos con la universidad, con sus departamentos? ¿Qué hacemos con los asociados? Que los enviamos a trabajar al día siguiente, que los contratamos para hacer didáctica de la lengua. Bueno, todos estos son muchos problemas que aparecen, que a veces la gente que no es universitaria y no vive el tema no lo conoce. Pero es cierto que hay problemas muy graves dentro de las propias facultades. Ya está, acabo. Bueno, pues ahora Marilu, con la tercera pregunta. Bueno, que sería la descripción e inducción. Una fase de la vida profesional que reclama una atención específica es la selección e incardinación en el puesto de trabajo. España es un país dentro de la OCDE con unas políticas educativas que están por debajo de la media en cuanto a la asistencia del profesorado durante los procesos de inducción o de aterrizaje tras un proceso de selección que tiene algunos puntos a tener. La pregunta sería, ¿cómo perciben los procesos de selección del profesorado y la necesidad de cuidar el aterrizaje de la profesión docente para contar con profesorado cualificado? Pues la verdad es que yo sí que considero que hace falta hacer un proceso de acompañamiento en los centros cuando un profesor aterriza, pero no simplemente cuando ya es profesor, sino cuando está también en la parte de practicum y tomarlo pues con un poquito más de cariño, ¿no? De lo que en muchos centros sucede. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Eugenia, ¿no? Que un profesor cuando está en prácticas no está en prácticas simplemente con una responsabilidad desde el ámbito universitario, ¿no? Sino que llega a un centro, aterriza en un centro y efectivamente tiene que trabajar con los profesores del aula. La evaluación quizás que se pueda realizar de esa formación inicial, yo creo que tiene que formar parte de este debate de las 24 medidas y es algo que se tiene que abordar. A lo mejor se trata de que en esa evaluación, ¿no? De esa formación inicial, de esa parte de práctica, pues que haya equipos integrados tanto de los profesionales del centro educativo con los de la universidad y además que pueda incluso intervenir la propia administración en base a lo mejor al desarrollo del acceso a la función pública que se pueda definir para el futuro, ¿no? Es decir, que yo creo que está todo abierto en estos momentos, pero hay algo que está claro, que a los docentes hay que cuidarles y hay que acompañarles, ¿no? Y desde el momento en que deciden ya
estudiar el grado de educación o que se están planteando incorporarse en un centro de educación secundaria el día de mañana, ¿no? como su futuro profesional, ¿no? Por tanto, sí, hay que trabajar, hay que acompañarles y desde luego hay otra cuestión que es fundamental. Cuando un profesor aterriza en un centro de educación secundaria, yo lo decía anteriormente, pero es que, francamente, es que se nota, porque hay muchos que el periodo de práctica es muy limitado, muy corto, y cuando llegan a un centro, en función de la dificultad que pueda tener ese centro, es un shock para muchos de ellos. De repente enfrentarse a toda la problemática que hay en un centro educativo, en un instituto de educación secundaria, en muchas ocasiones verdaderamente supone una enorme dificultad, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que tiene que haber un proceso, además organizado, desde el propio centro, desde los distintos departamentos, ¿no? Que forman parte de ese proceso de apoyo, ¿no? Y que evidentemente se tiene que contar con los profesionales con más experiencia, con más dedicación, ¿no? Y desde luego todo esto pues, tiene que venir también organizado por la propia administración, que permita que esos espacios de encuentro y de trabajo en común que sean apoyados por la propia administración, ¿no? Con una cesión de horas en el horario lectivo, horarios complementarios, es decir, todas estas cuestiones yo creo que tienen que formar parte de ese debate del día de mañana. Y desde luego hay otra cuestión esencial, que es la propia formación permanente del profesorado. Si no hay un diseño que vaya paralelo a la formación inicial para los profesores que están en activo, dándoles herramientas, ¿no? Para que sigan capacitándose en todas estas nuevas competencias o las necesidades que puedan ir surgiendo en el sistema educativo, desde luego nos quedamos cojos y estaríamos simplemente abordando una parte. Y luego otra cuestión que yo sí me gustaría aclarar es que, hombre, las condiciones laborales desde luego es algo fundamental. Si un docente no se encuentra bien atendido, el nivel de motivación, yo lo decía anteriormente, será muy limitado, pero también hay que recordar que las condiciones laborales dependen de las comunidades autónomas, que hay cosas que se pueden hacer, por ejemplo, licencias por estudios, el año sabático, redes profesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando se negocian las cosas no se puede delegar toda la responsabilidad en el Estado, que ya sabemos que es una mínima parte, pero las competencias son de las comunidades autónomas y por eso hay tantas diferencias, porque unas sí que apuestan y apoyan más a los profesores y otras, pues evidentemente, menos. Y finalizo con una cuestión que lo habéis puesto en manifiesto antes, que es el tema del máster, ¿no? Que es cierto que no hay suficientes plazas de máster en la educación en la universidad pública, y que es cierto que está proliferando cada vez más el máster en universidades privadas, y yo creo que eso desde luego reduce en gran parte la calidad, ¿no? Que se está ofertando también en esa formación inicial, que es básica. Si encima unimos a la formación online, si encima de eso lo estamos uniendo al déficit que ya decía que tiene el máster de educación secundaria en el planteamiento que viene actualmente, pues ya, en fin, aterricemos como podamos, ¿no? Por eso yo decía que me parece que es más que urgente abordar esta formación inicial y luego plantear con absoluta nitidez cómo tiene que definirse el máster, y luego que se impliquen las comunidades autónomas y las universidades, porque evidentemente si hay demanda habrá que dar oferta, y esto no obedece a una obligación precisamente del Estado en estos momentos, sino sabemos todos que es comunidades autónomas y universidades. Bueno, como hemos hablado del máster, esta pregunta de selección del profesorado la entiendo más por la parte en la que nos toca la pública del concurso de oposición y de las prácticas, que creo que todo es un concurso de otra cosa, que aprenderte unas cosas y tal, y luego si haces bien el concurso pues te cogen y entonces empiezas a trabajar en algo completamente distinto. Entonces eso me parece muy paradójico. Me parece muy paradójico que la gente, los años que hay oposiciones, puedes contar mucho menos con la gente para hacer proyectos y cosas en los institutos, porque no pueden trabajar bien, porque tienen que estudiar las oposiciones, entonces no pueden mejorar en su trabajo porque o aprender cosas, no pueden ir a cursos porque tienen que estar estudiando las oposiciones. Entonces me parece que todo esto había que empezar a darle la vuelta urgentemente, y sobre todo darle la vuelta a la idea, que es lo que no puede ser es que tú pases ese
concurso de ver quién sabe más de Garcilaso o de matrices, y luego llegues y digas, el año de prácticas es un trámite. Es que estoy nerviosa. No, si lo aprueba todo el mundo. Y es verdad, lo aprueba todo el mundo. Y si no, lo apruebas al año siguiente. A no ser que te dé un brote psicótico, no lo hagas en clase. Si no, lo apruebas. Bueno, pues a lo mejor es que esto es así. Entonces, claramente, esto es tan evidente que está al revés, que claro, esto sí, es muy caro que las prácticas sean la evaluación real. O sea, si tenemos que hacer un proceso de selección real, pues es mucho más caro, pero es lo que hay que hacer. Si queremos de verdad que todo esto tan bonito que estamos diciendo suceda, va a haber que hacer un proceso de selección real por competencias. No podemos tener gente que llega y que efectivamente, que no es culpa de ellos. Si te han aprobado y ahora vas y llegas tú y no sabes tratar con 30 personas a la vez y no puedes, porque a lo mejor eres muy capaz de otras cosas, pero no eres capaz de gestionar un grupo y nadie te lo ha dicho. Lo pasas mal tú, lo pasa mal tu alumnado, lo pasa mal todo el mundo, y luego hay un corporativismo malentendido donde se va sosteniendo a esa persona como se puede hasta el final de su vida profesional. Pues esto no es de recibo para nadie. Entonces yo creo que esto es fundamental, que las prácticas sean el criterio de selección, sean el proceso de selección, y que haya una evaluación real de esas prácticas donde la gente pueda mejorar y llegar no llegar a los coles o a los instis o a los centros educativos a empezar a ver qué te encuentras, sino llegar con un bagaje ya, y este bagaje, el máster, pues por mucho que mejore, te va a dar una parte. A lo mejor precisamente, yo creo que el máster tiene que servir también para que la gente diga, pues al final no, pues yo no quería ser profe. Y por eso es importante que las prácticas estén más tiempo en el instituto o en los centros y tengan una incidencia real. Pero que la persona que ya se ponga a hacer la posición, a lo mejor habría que pagar ese año de prácticas, claro, no sé. Pero creo que ahí hay que dar una vuelta gorda, y yo en el documento de las 24 propuestas no lo he visto tan como que se ponga mucha incidencia ahí, y a mí me parece una cosa muy curiosa. Sí. Bueno, pues la formación inicial en la universidad yo creo que es fundamental para lo que estaba diciendo Eugenia, que tiene que llegar ya preparado en todas esas competencias de alguna manera, porque lo que no puedes pretender es en el proceso de selección que adquiera todas esas competencias. Me parece esencial que venga con ellas más o menos desarrolladas. Luego es un proceso competitivo porque estás seleccionando entre una serie de candidatos, unos de ellos. En el proceso actual pues tiene mucha incidencia la experiencia. De hecho, el 80% del personal que seleccionamos en las comunidades autónomas ya ha sido interino entre 1 y 8 o 10 años, muchas veces, con lo cual la experiencia ya influye mucho. Luego, me parece fundamental efectivamente el acompañamiento. El propio documento del Ministerio cita que la fase de prácticas se ha convertido en un mero trámite sin ninguna repercusión y que no lleva a ninguna selección. Lo has citado, Eugenia, que en ese periodo de prácticas aprueba prácticamente todo el mundo, salvo que tenga un brote psicótico dentro del aula. Eso hasta ahora es cierto y lo cita el documento, pero claro, si el periodo de prácticas lo hemos ido acortando cuando es desde un trimestre hasta un curso, lo hemos ido acortando en las comunidades autónomas por presiones a veces hasta un trimestre, nosotros lo que hemos hecho, siguiendo eso que ya lo teníamos en mente, que apunta el Ministerio, lo hemos prolongado a un año. Lo difícil es que el curso, lo difícil es que esa prolongación del periodo de prácticas, que va a estar tutorizado, que hay que ponerlo en marcha, que lo estamos poniendo en marcha, que habrá que ver cómo lo perfeccionamos, porque lógicamente adolecerá de gran cantidad de deficiencias iniciales que se irán perfeccionando en el transcurso de la experiencia y de los años. Que a esos tutores hay que formarlos, hay que retribuirlos, los formamos y los retribuimos. Todo es opinable, hemos llegado a acuerdos sobre todo de retribución, menos de ese periodo de formación, la Comisión lo sabe bien,
pero es fundamental esa formación que habrá que ir perfeccionando y que luego acompañen a los funcionarios en práctica durante todo el curso y que además sea de utilidad, no se quede en un mero trámite como venía siendo hasta ahora. El interés no es que suspendan, sino que durante ese periodo de prácticas, con ese acompañamiento de tutorización o mentorización, que vayan perfeccionando las competencias que a lo mejor todavía, porque no se ha modificado el sistema, la formación inicial, que todavía no han adquirido suficientemente. O bien que las han adquirido sin esa tutorización, porque al ser interinos las han tenido que adquirir previamente sin tener esa guía, que ese es otro problema. Con perdón, pero cuando eres interino tampoco, o sea, puede que las adquieras o no. Eso es lo que estoy diciendo. Igual que cuando eres te estoy profe, dando la claro, razón. por eso. Sí, es así. Claro, los pueden haber adquirido y a lo mejor por su propia experiencia que puede haber sido mejor o peor. Lo que hay es que tutorizar tanto a los que entran como interinos por primera vez, que quizás sean los que más lo necesiten, como aquellos que entran como funcionarios en prácticas, que repito, el 80% ya han sido interinos durante un largo periodo de tiempo, porque hacemos todos o casi todos alternativamente oposiciones o procesos selectivos para primaria o secundaria en años alternos. Tendremos que hablar de la estabilización del profesorado, que es uno de los problemas principales que estamos acometiendo ahora. Ya acabamos. ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, yo me gustaría que en lugar de tutores hablemos, tutores y mentores, de lo que he comentado de práctica reflexiva tutorizada. Porque esto es importante, no sí. Práctica de, mira, aquí dibuja en primaria sí. En la escuela, cuántos maestros son, cuántos claustros, por favor, esto lo aprenderás en 2 días, esta práctica reflexiva tutorizada. Yo creo que en el tema de, estamos en el tema de la selección, ¿no? Del acceso. Sí. Yo creo que tenemos que, todo el mundo coincide, el foro coincide, hemos de cambiar las oposiciones. La oposición actualmente es como un desalineamiento cognitivo. O sea, te dicen que tienes que ser competencias, que no sé qué, después te hacen una prueba de contenidos académicos, que es repetir lo que estudiaste aún más, has de estudiar un poco más. Con lo cual, la oposición ha de cambiar radicalmente. Y esto está clarísimo, de que aquí es fácil, aquí sí que se puede hacer, el Ministerio puede hacer un esfuerzo, porque depende de las autonomías. ¿No? Bueno, escucha, no puede ser que estás pidiendo al profesorado que trabaje competencias, actividades de aprendizaje, no sé qué, una ley, y después resulta que le metes unas soluciones como estas. El acceso a magisterio, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. El foro está de acuerdo, el Ministerio está de acuerdo. En Europa, la mayoría de países tienen algún tipo de acceso. Otro es la complicación que decía logística, ¿no? Se accede, fijaros, en Cataluña, en las Islas Baleares, hace años que hacemos, en el caso de Cataluña, Baleares más reciente, una prueba de acceso para acceder a las facultades. La experiencia es positiva, acceden menos, pero son mejores. Si miráis las pruebas, están en internet, que se les pasa a los maestros, a los futuros maestros, que aprueban la selectividad, quieren entrar al magisterio en toda Cataluña, privada y pública, el 40% suspende. Y si miráis las pruebas, son elementales, querido Watson. Elementales. ¿Cómo puede ser que esta persona haya hecho toda su carrera, bachillerato y tal, y haya aprobado selectividad y falle cosas tan elementales? Y no son preguntas de contenidos, son de razonamiento lingüístico, razonamiento matemático, de pensar un poco sobre el tema, tenéis que mirarlas. Entonces, bueno, esto en el fondo las facultades ha beneficiado, porque la experiencia ha sido positiva. Es verdad que hay un debate más político de que si tú puedes prohibir a alguien ser maestro, ¿no? Hay gente que habla el derecho a ser maestro como el derecho a ser... Pero bueno, en principio yo creo que la experiencia está siendo bastante positiva, lo cual el hacer. Otro es cómo hacemos este acceso. Se está reflexionando mucho, no por contenidos académicos, no por nota, sino por el tema de, si queréis, más que de competencias, pues de cuestiones importantes, la empatía. Yo a veces me dice un alumno, ¿por qué quieres ser maestro? Y dicen que me gustan los niños. Yo le digo, bueno, pues el primer día que vas a la escuela te dejarán de gustar, ¿no? Pues claro, esto no puede ser, tienes que tener otras cualidades que no que me gustan los niños, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es importante. El tema de aprobar Eugenia, en este país aprueba todo el mundo ahora, Ya. No es por nada, pero es un problema que tenemos grave de que todo el mundo aprueba. En la máster secundaria, si miras el nivel de aprobados, es el que abandona, porque aprueba todo el mundo, ¿no? El tema de la formación permanente también es importante, El tema de, fíjate, vamos a discutir con los compañeros este año de inducción, que puede ser el de prácticas, pero claro, mezclamos
aumentar un año, un máster, lo voy a repetir, unas prácticas antes. Y es cierto que el eje de la formación en todo el mundo es la práctica. Es la práctica. Eugenio lo decía, el eje de la formación es la práctica. Se ha de montar el currículum a través de la práctica. Pero esto significa coordinación entre departamentos y profesores. Trabajar de una forma que todas las asignaturas, y eso hacen países, va relativo a la práctica docente. Aquí cambiaríamos la forma de la racionalidad del profesorado, pensar de forma diferente la práctica, porque recordad que el profesorado tiene un pensamiento práctico, esto hace años que lo sabemos por la investigación de Edward, por lo cual es importante desarrollar esto y el eje habría de ser la práctica. Sobre la formación permanente y a cabo, ¿no? Yo creo que la formación permanente, que me he dedicado muchos años, ya lo sabemos de los años 90, lo que funciona y lo que no funciona, ya lo sabemos, otros que nos hagan caso, las políticas, pero sabemos que la unidad de cambio no es el profesor, la unidad de cambio es la escuela. La unidad de cambio es la escuela con proyectos en el centro del territorio, de trabajo conjunto, con proyectos de innovación, la formación desde dentro y con apoyo. Y con apoyo. Si falla el apoyo, centros de profesores o como queráis llamarle, y no hay asesores que ayuden compañeros que están formados, se pierde mucho. Con lo cual esto ya lo sabemos. Es que ya lo sabemos. Otro es que no sé, las políticas públicas o las autonomías pues recorten estos temas que lo recortaron en su época y continúan recortados, ¿no? Pero creo que es fundamental, O sea, hablemos del acceso, pero el acceso a la profesión docente continúa en la formación permanente y esto sí que es imprescindible en todo el mundo. No la podemos abandonar y decir, bueno, ya saben suficiente para enseñar. No, no saben suficiente. Hablar de calidad en la enseñanza supone también hablar de calidad en el empleo. Dicho esto, sí quiero señalar sobre el acceso lo siguiente. Yo creo que tenemos un sistema de selección del profesorado anacrónico y desajustado. O sea, lo habéis dicho todos los que... Desalineado, perfecto. Yo creo que ese desalineamiento es visible en general, pero es más visible en la educación secundaria obligatoria, donde todavía seguimos seleccionando a los profesores bajo los parámetros del viejo bachillerato y acaban dando clases en segundo de la ESO y el choque de la realidad luego es bárbaro. Yo creo que por lo tanto eso hay que cambiarlo con urgencia. Por lo tanto nosotros planteamos un nuevo sistema de acceso sobre el que habría que abrir un debate en el que se deberían valorar no solo los conocimientos, que yo estoy de acuerdo con Paco Invernón, que ya han sido acreditados por el título y luego la oposición los tiene que volver a reacreditar, corregidos y aumentados, ¿no? Sino sobre todo un sistema de acceso que valore las competencias necesarias para ser docente. El sistema de acceso podría seguir siendo el concurso-oposición porque nuestra Constitución ahí es taxativa, los principios de igualdad, mérito y capacidad y el concurso-oposición. Ahora, ¿qué debería medir? ¿Cuáles serían los principios que debería regir ese nuevo sistema de acceso que sin la urgencia, espero, de tener esta situación de las plantillas podemos abordar con más tranquilidad? Pues debería medir las capacidades didácticas y pedagógicas de los aspirantes, que deberían ser la base del proceso selectivo, su capacidad de trabajo en equipo, la empatía que decía Paco, la organización del aula, la aplicación de buenas prácticas, por ejemplo. Y la segunda cuestión sería que los instrumentos para evaluar los conocimientos en la materia deben superar el enfoque memorístico y deberían permitir la capacidad de estructuración y elaboración del aspirante al tiempo que proporcionan información sobre su nivel de actualización de los conocimientos. Y la tercera consideración que quiero situar aquí es que la experiencia docente en este nuevo sistema de acceso debería ser reconocida también, como ocurre en todos los ámbitos de la vida laboral, garantizando el necesario equilibrio para no cerrar el acceso a aspirantes que tengan menos experiencia, ¿no? Sobre la fase de prácticas y la inserción laboral del profesorado, pues yo coincido con las cosas que se han ido diciendo aquí. Ahora es un mero trámite administrativo y debería superar esa triste situación, ¿no? Y debería reforzar mucho esta fase de inducción en la profesión, su carácter formativo, y que suponga un valor añadido a la formación que ya se ha adquirido a lo largo de la carrera y de las prácticas que se han hecho en la carrera. Nosotros proponemos que se componga de dos bloques. Un bloque de docencia directa tutorizada por el profesor tutor, por el profesorado experto, a media jornada con remuneración del 100% de los saberes, porque a renglón seguido voy a decir que en la otra media jornada, en el resto de la jornada, el profesor en prácticas debe acompañar al docente tutor en su aula, preparar proyectos, asistir a actividades de formación, participar en los órganos de coordinación pedagógica y conocer y desarrollar el proyecto educativo del centro.
Es decir, Ahora, pues, si me das antes. Lo decía, aprovecho, Sergio Santo Cielo, el tema de la oposición se podía eliminar. Yo sé que la función pública, los sindicatos, pero se podía eliminar. No tenemos un máster y una inducción, porque no decimos al acabar la inducción hay un instituto autónomo de evaluación docente que evalúa a los profesores de una forma determinada, con los centros, entonces a partir de aquí puede acceder a la función pública. Lo digo porque, claro, aquí estamos escondiendo de que todos hay una oposición, pero si vamos a hacer inducción, ¿para qué va a servir? ¿Va a haber una evaluación al final? Si va a haber una evaluación y la evaluación es democrática, justa, equitativa, externa y neutral, pues allí tenemos gente que dice, esto a la calle. Bueno, para eso habría que cambiar la ley como para el modelo concurrente o consecutivo. Bueno, Para eso puede ser habría que que sí. definir cuál es la parte, la función del práctico. O al acabar la y inducción hacer un práctico. concursillo para la ley, ¡pum!, hacer un concursillo. Bueno, sí. Eso no hay que hacer. Pero bueno, es un tema importante, porque claro, mantenemos y después depende mucho cosas de las autonomías, que es otra, ¿no? Pues, vale. Ah, no, ahora, exactamente, todavía he empezado. Ahora va a ser la pregunta 4, que podemos seguir hablando de esto mismo, que sería la de la formación permanente. Supongo que estarán de acuerdo en que estamos en una sociedad que la formación es o va a ser permanente, donde los profesores con mayor motivo deberán estar al día. La OCDE en su informe TALI muestra que el perfeccionamiento del profesorado en un sentido amplio es autofinanciado y en muchos países añadido al tiempo de trabajo. La pregunta sería, ¿cómo creen que se puede abordar el perfeccionamiento del profesorado, sabiendo además que las comunidades autónomas varían en instituciones, en los recursos y en el apoyo a la formación? Vale. Bueno, antes quería pedir perdón por la broma del brote psicótico, porque quiero decir que, no, en serio, que es una cuestión de salud mental que no tenía que haber hecho, que todos estamos aprendiendo. Vale, sobre la formación, creo que en primer lugar hay que abordarla seriamente. Se hablaba aquí, pues eso, llegamos y hacemos lo que podemos, etc. Entonces, para empezar hay que conseguir esa profesionalización, esa idea de que la profesión docente existe una manera profesional de hacerla, existen unas técnicas, herramientas, etcétera, que funcionan, que esto no es cada maestrillo tiene su librillo, sino que realmente hay mucha práctica, mucha teoría de donde tirar y muchos ejemplos en los que fijarse. Entonces, en ese sentido, creo que hay que desterrar la idea de basarnos en la experiencia individual y pasar a una idea profesionalizada de la profesión. Creo que hay que trabajar desde esa práctica reflexiva que hablaba Paco, con la idea del tercer espacio, como formación permanente. Creo que hay que unir docencia e investigación, que está totalmente separada en secundaria. De hecho, ahora se está empezando a hablar de didáctica y de metodología de una manera más... Ahora, este curso, como la gente tiene que hacer las programaciones nuevas, está todo el mundo muy asustado. Porque de pronto parece que sí, la gente se está enterando de que hay un cambio. Pues se está volviendo a empezar a hablar de didáctica y metodología, pero esto que tiene que ver con la burocratización y con ese desencanto y ese agotamiento, pues ha estado muy muerto en los centros. Entonces, yo creo que hay que integrar esa formación en la práctica, hay que promover esa práctica reflexiva. Falta muchísima formación en metodologías, en todas las cosas que se han dicho aquí, en didáctica específica. Y creo que nos hace falta un poquito de inventiva en la formación permanente. Es decir, que no se trate de ir a hacer un cursillo por unos puntos, que además muchos no fomentan nada la conciliación también, porque al final quien puede hacer el curso de 150 horas presencial, pues no todo el mundo. Muchos cursos, seamos claros, no son reales. Todo el mundo va... Si yo voy a clase de chino y no tengo el C1 de chino, no me lo dan. Pero si voy a hacer el curso de lo que sea, de competencia digital docente, ahora que estamos haciendo todos los cursos, y termino el curso, me lo dan. Esto me parece también que habría que tomarnos un poco más en serio a nosotros mismos. Y hacer igual que la formación debe ser permanente, la evaluación también debe ser permanente. Y debe ser, si estamos hablando de evaluación formativa, que realmente
nos sirva para aprender. O sea que creo que hay que higienizar también todo ese concepto de formación. Y termino con inventiva, me refería sobre todo pues eso, a creación y a fomento también desde las instituciones, y a dar esa posibilidad que no dependa solo de tu tiempo libre, de redes docentes, de hacer proyectos de shadowing, de ir a mirar, de que en cada comunidad o en cada área haya unos centros semilla con prácticas, con unos centros de buenas prácticas donde el resto pueda ir a ver para luego llevárselo a sus centros, que haya formaciones horizontales, pues una serie de cosas que salgan un poco de voy a un curso y tomo unos apuntes. Muy bien, Sí. Pues estoy de acuerdo plenamente, no puede ser de otra manera. Una vez se ha entrado ya en la función pública docente, si está en la fase de prácticas, lo primero que tenemos que hacer, entiendo yo, es profesionalizar la figura del mentor que va a acompañar durante todo el proceso de inversión. Tenemos que hacer la traducción en la práctica de esa formación y luego han vuelto a ellos, quizá con un carácter más bien retributivo para volver a acompañar con el complemento. Pero es fundamental que dentro de lo que estaba diciendo Eugenia, efectivamente, no vale cualquier tipo de formación, tiene que ser formación que acompañe para la mejora del desarrollo de la profesión, como en cualquier profesión. Y en este caso tienen que aprender didáctica de su propia materia, tienen que aprender a trabajar en equipo, tienen que aprender pues, todas las competencias necesarias o mejorarlas, las competencias y mantenerlas actualizadas, porque el mundo de la educación va a seguir variando como cualquiera de los mundos que están en permanente evolución, con lo cual la formación permanente va a ser esencial y debemos recuperar el tema de la evaluación del profesorado también, que tiene que estar relacionado con esto, y el desempeño que haya ido teniendo a la par, en paralelo con esa formación permanente. bien. Pues sí, Paco. Bueno, me toca a mí. A ver, el tema de las comunidades autónomas, aquí tenemos, bueno, a ver, la educación es política, es ideología, no es neutral, con lo cual depende de quién esté gobernando, marca la pauta de una forma de pensar el profesorado y una forma de pensar la educación. Lo digo porque normalmente los modelos más progresistas confían en el docente y, por ejemplo, tienen centros de profesores, con asesores en el territorio que ayudan, y los que no son tan progresistas, más conservadores, no se fían del profesorado porque dicen que manipulan y crean la universidad o algún centro, pero eliminan asesores y eliminan centros de profesores. Yo creo que es un error, porque está demostrado internacionalmente que el mejor modelo de formación es los centros de profesores, los territorios con asesores de proceso formados. Y está clarísimo, que ayudan al docente y a los centros. Si no pasa lo que dice Eugenia, la intensificación, o sea, todo cae en las manos del profesorado, esto se llama intensificación, y cuando hay intensificación en un docente, hace muchas cosas y muchas cosas mal, que es lo que está pasando en el país, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre la formación permanente, comentaba anteriormente que ya sabemos muchas cosas. La era de la formación permanente fue en los años 80, cuando se empezó a investigar, se empezó a trabajar en España también, tesis doctorales, cátedras, entre ellas la mía, de formación. Fijaros qué interesante el cambio que ha habido en los últimos años. ¿Qué significa el desarrollo del profesorado? Significa un triángulo. O sea, yo estoy en contra, y lo digo y lo publicito, y hay gente que me hace caso y hay gente que no, lógicamente, que no hay perfil del profesorado. ¡Qué manía con el perfil! Es lo mismo un que trabaja un maestro rural, que un maestro que trabaja en una escuela problemática, que un maestro urbano. No hay perfil, hay marco profesional. ¿Y qué hacemos las universidades y la formación para dar un marco profesional? O sea, todos deben conocer ciertas cosas importantes del campo educativo, de la didáctica, de la pedagogía, de la psicología, lógicamente. El perfil se hace en el territorio. Muy bien. Pero fijaros qué cambio ha habido. Esta idea del marco profesional es que tiene 3 niveles. Históricamente la formación permanente ha atacado el nivel que se llamaba profesional. Hoy día no. Hoy día no. O sea, sabemos que el desarrollo de un docente son 3 factores y están fallando algunos. El personal, el docente como persona, ¿qué está pasando? Tú lo decías, ¿no? Estrés, desgana, sale de recortes, va a una pandemia, lo machacan vivo y ahora dicen que se vuelve hacia atrás. Y dice, coño, que has vivido 10 años, volver hacia atrás, a lo mismo, Después, el segundo, el académico, llamado profesional, o sea, que ha de aprender él para enseñar, como académico, que es su profesión también. Y el tercero, fijaros que es nuevo, es el institucional. La necesidad de trabajar con sus compañeros, de forma colaborativa, de proyectos comunes, de proyectos de innovación, de trabajo en la escuela. Esos 3 vértices de un triángulo son fundamentales y la formación permite atacar los 3. Los 3.
Sí, lo estamos haciendo una formación permanente para la persona que le está pidiendo, que nos dice que hay mucho problema mental, que hay mucho estrés. Estamos trabajando esto, lo académico sí que se trabaja, pero depende de las comunidades, ¿no? Yo creo que sí que se debe establecer de parte del Ministerio una norma general o pactarlo con las comunidades de trabajar en los territorios. O sea, los maestros no tienen problemas, tienen situaciones problemáticas. ¿Y dónde está la situación problemática? En su escuela, con sus compañeros, en su territorio. Y ahí debe ir la formación permanente. No hacer genéricas, cursos estándar que acumulan puntos, pases seniors, papeles para su carrera, pero cuando va a la clase continúa haciendo lo mismo. Entonces esto no funciona, ya lo sabemos hace muchos años, por lo cual aquí está este concepto de Antonio Novoa, que es la metamorfosis. O sea, no el cambio, la metamorfosis. Necesitamos un cambio radical de repensar muy bien la formación permanente de los docentes como profesionales, ¿no? Recordando que, fijaros qué interesante, que se descubre en las investigaciones que el buen vivir, lo digo por la carrera, el buen vivir desarrolla un mejor docente y un mejor aprendizaje. El mal vivir, un peor enseñanza y un peor aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Con lo cual, todo ello, la carrera, la formación y todo ello comporta lo que se llama el buen vivir del docente. Y me callo, ¿eh? Pero yo creo que esto es fundamental que lo discutamos, es decir, porque no se está trabajando correctamente en los últimos años. Es como si hubiésemos abandonado un poco la formación permanente, la inicial, hay compañeros que dicen que no hay remedio, ¿eh? Dicen, no hay remedio, esto no hay remedio. Pero parece sí que estamos abandonando un poco estas ideas que hemos construido entre todos, foro, movimientos, universidades, sobre qué significa formar permanente al profesorado. Y una cosa muy importante, y acabo, el empoderamiento. Porque la formación permanente debe empoderar al profesorado. ¿Por qué debe empoderar el profesor de la escuela? Porque debemos de formarlo para que sea capaz de generar conocimiento pedagógico, que no piense que como una profesión subsidiaria, que viene de la universidad, que viene de la administración, que viene de la consejería y que viene de ti, de tu territorio con tu gente, ¿no? Este empoderamiento para mí es fundamental. Ya acabo, ya está. Es que no nos va a dar tiempo, Ya, no sí. siquiera. Bueno, pues coincidiendo con lo que habéis dicho y con lo que ahora enfatizaba Paco, la formación permanente del profesorado es un elemento estratégico y sin embargo, lo primero que quiero señalar es que ha resultado asolada por los recortes, ¿no? Después del capítulo de inversiones, que es el que más se recortó con la excusa de la crisis, el capítulo de formación del profesorado es el que más se ha recortado en el conjunto de las administraciones educativas, alcanzando un recorte de en torno al 50%, situación bastante grave en el contexto actual de cambios sociales acelerados y de implantación de una nueva ley educativa que exige un cambio de cultura profesional del profesorado, por el que todos de alguna manera en esta mesa hemos abogado, pero que sin... Claro, en la formación inicial pues contribuir a cambiar la cultura profesional de los profes que van a entrar, pero hay 570.000 en ejercicio y esto si los abandonas a su suerte pues la cosa se complica enormemente, ¿no? Yo creo que sin formación permanente el profesorado pues está en una situación de debilidad frente a los retos y a los cambios necesarios que hay que abordar, ¿no? La segunda cosa, o sea que hay que recuperar la inversión en educación en primer lugar y en segundo lugar habría que recuperar también los centros de formación del profesorado que en muchas comunidades autónomas se han eliminado, debilitado o abandonado a su suerte. Dicho eso, 3 o 4 consideraciones sobre la formación permanente. La primera, a mí me toca situar cuestiones concretas, por eso soy el sindicalista de la mesa, ¿no? La primera es que es un derecho y un deber, es un derecho de los trabajadores y trabajadoras del profesorado y un deber, que debe programarse dentro del horario laboral del profesorado y que deben destinarse algunos días al año retribuidos para la formación del profesorado. ¿Cuál sería la herramienta para reforzar la formación del profesorado? Recuperar los centros de formación del profesorado y garantizar una red colaborativa entre ellos. ¿Cuál sería la unidad básica en la que se inserta la formación? La que acaba de decir Paco. Allí donde los profesores tienen problemas, que es en los centros educativos, pues el centro educativo debería ser la unidad básica en la que se inserte la formación del profesorado. Los modelos formativos, también se ha dicho ya, deben ser coherentes con la innovación, la investigación, la experimentación, el trabajo colaborativo y los proyectos de centro. Se debe conjugar tanto la formación en grupos de docentes y en grupos de investigación, seminarios, como los esfuerzos individuales potenciando los itinerarios formativos. ¿Qué debería mejorar la formación del profesorado? Según así una propuesta muy rápida. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, la reflexión sobre la práctica, la convivencia en los centros,
la consecución de esa nueva cultura profesional alejada del modelo transmisivo, para lo cual la propia formación permanente debería alejarse del modelo transmisivo de un ponente y unos profes que se sientan allí a tomar apuntes, ¿no? La formación del profesorado es también una tarea colectiva basada en proyectos comunes. Habría que articular un modelo de evaluación permanente del profesorado para evaluar el impacto que tiene sobre la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la adecuación de las respuestas que los centros ofrecen a su alumnado. Y para terminar, creemos que hay que avanzar en una colaboración más estrecha entre los centros de formación del profesorado y la universidad para alinear y para acompasar la formación inicial del profesorado y la formación permanente. Qué disciplinado, Paco, me ha llegado a estos minutos. Bueno, yo creo que también en este sentido hay que definir cuál es el modelo de formación permanente que se debe tener dentro del sistema educativo, ¿no? Lo habéis planteado todos. No es lo mismo impulsar la formación del profesorado a distancia, online, que ha sido un modelo que parece que vino acompañado de esa política de los recortes y en determinadas comunidades autónomas acabó con una red extensa de formación del profesorado y de centros de formación del profesorado e innovación educativa, que yo también voy a incidir en ello, y recursos, y que teniendo en cuenta la diversidad de territorio que tenemos, esa ausencia de centros de apoyo al profesorado pues puede suponer el aislamiento total de determinados docentes en un entorno, por ejemplo, rural. Yo lo digo porque en mi comunidad autónoma concretamente, en el año 2008, desaparecían prácticamente todos los centros de formación de profesorado de la comunidad autónoma, salvo los que estaban en capitales de provincia. Con lo cual, claro, en una comunidad extensa, muy rural, dejar abandonado totalmente al profesorado de la zona rural, pues ya se le está, digamos, exponiendo a una ausencia de formación, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay que hablar también de las condiciones laborales. Si tienes una jornada lectiva de X horas al día, si tienes que desplazarte 100 y pico kilómetros a la capital de provincia, estar 3 horas de formación en un centro de profesores, otra hora de vuelta, pues os podéis hacer una idea. Bueno, no es que tengas que tener una gran motivación, es que prácticamente tienes que ser casi Superman o Superwoman para poder, ¿no?, garantizar eso que Paco lo decía claramente, que es un derecho, y también hay que recordar que es un deber, y no es algo que sea por decirlo, sino que es un derecho y un deber contemplado en la ley, no porque lo creamos, no es que sea una creencia, es que la LOE lo plantea así, derecho y deber del profesorado, ¿no? Y por tanto son las administraciones autonómicas las que tienen que garantizar esa formación del profesorado y apoyar al profesorado para que esto sea una realidad y que esa formación tenga una repercusión lógicamente en las aulas, ¿no? Por tanto, yo sí creo que hay modelos y modelos de formación. Desde luego nosotros apostamos por esa red de formación y por la formación en centro de trabajo y fundamentalmente en esos primeros años en la práctica docente, crear cultura de centro, de crear esa cultura de participación a la que hacía también Paco referencia anteriormente, y por tanto involucrarse también en una dinámica del día a día de los centros, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene que venir acompañado y apoyado por las administraciones autonómicas, y trabajar en unas líneas prioritarias de formación que no voy a repetir porque ya las he dicho anteriormente, pero irían en la línea que comentaba anteriormente Paco, es decir, cuáles son las líneas estratégicas en estos momentos, las líneas prioritarias que tiene que haber de formación, porque son necesidades, ¿no?, de la propia comunidad autónoma o del sistema educativo, pues trabajarlas. Si estamos hablando del tema de la pandemia, pues lógicamente había que dar una formación global y amplia en digitalización, ¿no?, y en plataformas, aprender a trabajar con esas plataformas que, bueno, que de un día para otro se convirtieron en una herramienta imprescindible. Y luego yo lo que también resaltaría es que es muy importante fomentar esas redes de profesorado. Es decir, hay grandes experiencias de innovación educativa e investigación educativa entre comunidades autónomas que parece que se están olvidando o que en determinados momentos se han olvidado. Yo creo que es una labor también de las propias administraciones impulsar ese intercambio de experiencias, incluso intercambios de profesorado, no simplemente con otros países, sino también en nuestras comunidades autónomas, en base a su propia experiencia y a la propia innovación que puedan estar experimentando, y por tanto aprender de otros compañeros, ¿no?, que yo creo que es una de las mejores experiencias que podemos tener en el ámbito educativo, ¿no?, aprender de nuestros compañeros y compañeras de la experiencia que pueden tener en el ámbito educativo.
Bien, pues queda la quinta pregunta, a ver si la podemos hacer un poquito más corta, porque si no, no da tiempo ni de terminar ni de que nadie pregunte y tenemos tiempo justo. La quinta sería sobre carrera docente y estatuto. No podemos dejar de plantear el tema de la carrera docente y el estatuto. Desde perspectivas diversas se tiene una opinión favorable acerca de la necesidad de establecer la carrera docente. La pregunta sería para ustedes, ¿por qué esta es una asignatura pendiente que han obviado todos los gobiernos de la democracia y cómo debería de realizarse? Yo creo que ha sido apuntado ya, de alguna manera, las comunidades autónomas ofrecimos un modelo de carrera docente a la Administración General en 2007. En 2007 empezó a negociarse en mesa sectorial con las organizaciones sindicales y no dio tiempo, probablemente no dio tiempo, a acabar de pactarla. El primer problema que se plantea en ese aspecto, pues lo ha apuntado de alguna manera Paco García. Tenemos, según él, 560.000, yo creo que son más porque después de la pandemia hemos estabilizado todas las comunidades autónomas un número importante de profesores o de docentes. Entonces, una masa tan alta un número tan alto de recursos humanos implica un gran gasto una vez se desarrolle una carrera que tenga grados que sean retribuidos a medida que avance su puesta en práctica. Entonces, los problemas son, primero, que hay una cierta ideologización de la enseñanza, de la educación, que tiene un coste muy alto y que sabemos que eso genera muchas dificultades en la negociación entre los numerosos agentes que intervienen en ella. Entonces, esa es la principal, se diga lo que se diga, es el principal problema que se ha apuntado siempre por todos los gobiernos, sean del signo que sean, como se cuestionaba. Entonces, se puso un modelo en marcha que era de alguna manera progresivo y que intentaba motivar a lo largo de todo el desarrollo profesional del docente, desde la entrada hasta la finalización de su carrera profesional, para que fuera motivador a lo largo de toda ella y redundara en beneficio del sistema educativo. Y de alguna manera se tendió al igualitarismo dentro de esos grados y de esa escala. Entonces, eso fue un problema que en algún momento deberemos abordar entre todos y superar esas tendencias a café para todos de alguna manera. Entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, sí quería decir que, por ciertas alusiones que ha habido, que yo personalmente creo profundamente en la formación permanente del profesorado, en la formación permanente de cualquier profesional. Y la comunidad autónoma, de alguna manera, en la que represento, sí ha apostado, puesto que ha creado un Instituto Superior de Formación, puesto que ha invertido en asesores de formación y lo está haciendo ahora, y que además hemos, dentro de lo que decía, en la fase de funcionarios en prácticas, dentro del proceso selectivo, hemos intentado primar y empezar a profesionalizar a los tutores o mentores que van a acompañar a esos funcionarios en prácticas. Gracias. Pues a Paco, Bueno, seré breve. Lo que has explicado es de Madrid, esto de que los centros de profesores están en los territorios como antes. Sí. ¿Sí? Como antes. Sí. Ah, bueno. Estamos a ello. Ah, estáis en ello. Pero no está. como antes. No está. No, es igual, tengo una idea. Sí. A ver, yo creo que lo de la carrera docente es muy importante. Es que no tener carrera docente desmotiva al docente. O sea, beneficia al que no hace nada. Ya está, beneficia al que no hace nada. Es decir, realmente hemos de estar en una carrera docente que beneficie también al que trabaja y que lo hace bien, horizontal y vertical, justa, democrática y equitativa. También no sé el papel de los sindicatos, porque aquí claro, siempre se había oído de que no teníamos carrera por no ponerse de acuerdo el ministerio y los sindicatos. Esto, Paco, te lo paso a ti. No sé, en el sentido de que, porque cuando entra la evaluación del desempeño, hay gente que se levanta de la silla. Y hoy, que se ha de evaluar a los docentes, pero ¿qué es eso? ¿No? Entonces aquí los sindicatos, a veces, con lo cual, la evaluación del desempeño entra en la carrera docente. Está clarísimo, aparte de las ratios, de la función, de las retribuciones y de, como se ha dicho, de la verticalidad y la horizontalidad. O sea, que un docente puede cobrar lo mismo que un inspector
cuando esté en la escuela trabajando 30 años en escuela infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que hacerse un inspector o director o ir a la universidad para ganar más, ¿no? Y decir, claro, esto lo hizo el documento, lo insinúa, para esto otra cosa es llevarlo a la práctica. Yo creo que es muy importante el tema de que la carrera continúa siendo en España con lo que se llama plana. Tú entras y te jubilas siendo profesor, a menos que quieras huir del sistema. Ya sabéis que se dice huidos de la tiza entre los profesionales, ¿no? Bueno, es igual, también se decía del carnet en la boca, en una época determinada. Pero bueno, lo digo porque yo creo que es imprescindible que tengamos que trabajar ese tema y que no puede pasar esta legislatura sin intentar sacar un estatuto de la función docente, que lo dice el documento. Lo que no estamos muy de acuerdo al Foro de Sevilla es el marco competencial. A ver si esto acaba burocratizando todo, ¿no? A ver, que esto de las competencias, el marco competencial, esto no estamos tanto de acuerdo nosotros, en el sentido de que, bueno, el marco competencial puede eliminar un poco la autonomía de los centros, burocratizar la práctica educativa. Bueno, lo hemos escrito esto, ¿no? A ver si nos van a poner indicadores de suficiencia del docente y tenemos que cumplirlos. Lo digo porque somos críticos a veces con el concepto de marco competencial en los docentes. Ya está, ahí ya está, Ya está. Un modelo de evaluación docente, ¿por qué no lo titulas un modelo de carrera profesional o de desarrollo profesional del profesorado? Y seguramente lo colocarás mejor, ¿no? Bueno, dicho eso, nosotros somos partidarios de abordar la negociación de un estatuto docente, que entendemos que ya hemos dicho en el punto primero que regulen la profesión docente y que sea la fórmula jurídica de regulación de la función docente del siglo XXI, o por lo menos de este trozo del siglo XXI, para todo el siglo XXI será mucho. Que debe abordar derechos y deberes del profesorado, que debe tener carácter básico para todo el Estado y que debe ser además un estatuto amplio y no de mínimos, que regule el acceso a la función pública docente, las retribuciones, la configuración de los cuerpos, la movilidad, la carrera profesional, las licencias y permisos, la jubilación, todas estas cuestiones. Nosotros sí nos preocupa porque cuando hablan de evaluación luego aparecen elementos y fantasmas en el escenario sobre los que estamos ya muy escamados, ¿no? El desarrollo profesional debe estar absoluta y contundentemente separado del rendimiento del alumnado. Lo digo porque cuando con el gobierno anterior, con el PP, se situó el debate sobre la profesión docente, inmediatamente hubo una propuesta por ahí de un experto que vinculaba la profesión docente, el desarrollo profesional, a los resultados de los alumnos. No, en fin, no hace falta discutir sobre esto porque vamos a estar todos y todas de acuerdo. Nosotros creemos, como señalaba, que hay que valorar todas las cuestiones que he dicho antes, que los profes están ahora, quizás medio minuto que me hable antes de lo que estáis ahora. Vale. Creemos que la evaluación debe ser de procesos y no de productos y que debe realizarse sobre una memoria de trabajo desarrollada por el profesorado y que vaya acompañada de la documentación acreditativa de los trabajos y de los méritos que el docente aporta. Y que desde luego tiene que haber un sistema, ya luego en el 2007, Zubita se ha referido a la negociación del 2007 en la que alcanzamos un acuerdo sobre un modelo de desarrollo de estadios profesionales y que finalmente no vio la luz porque hubo alguna dificultad con Hacienda, porque claro, no salía barato, no era a coste cero. Nosotros pensamos que el sistema de desarrollo docente, como el sistema de sexenios, no ha de tener repercusión ni en la estructura de los centros ni en las plantillas, que tampoco podrá exigirse estar en un determinado estadio para ocupar puestos directivos o puestos de coordinación en los centros educativos, y que a la hora de migrar del sistema de sexenios al sistema de grados o de estadios de la carrera profesional, el primer encuadramiento se debería producir en el estadio equivalente al sexenio siguiente al que se encuentra el docente, como forma de poner en marcha el sistema de carrera o desarrollo profesional pues que motive al profesorado. Para terminar, el profesorado interino debe poder participar, obviamente, de este sistema de desarrollo de carrera profesional y no estar fuera. Pero Paco, ¿tú planteas un modelo escalar? ¿Se plantea un modelo escalar tipo conservador? Unos grados, se ha de vigilar, se ha de discutir eso, ¿eh? Sí, eso se ha de discutir, sí. Por acreditación de mínimo. Sí, se ha de discutir, porque si no puede pasar lo que dices tú, el estatus de cada profesor que tiene un nivel. Esto pasa en los países de... Acabo de poner cautelas que no deberían pasar. Ya sabéis que el modelo escalar es
es que la gente va escalando y tiene una categoría. Pero sería como sistemas sexenios, que es una condición personal del docente y que no tendría que tener efectos sobre otras cuestiones que acabamos de señalar. Acceso a equipos directivos, órganos de coordinación, etc. Bueno, la pregunta, el por qué no se ha abordado este debate anteriormente, pues las razones yo creo que las habéis dicho ya anteriormente. Es un debate muy complejo y además implica a muchos agentes diferentes. Negociar con sindicatos, negociar con comunidades autónomas, implica también a las universidades por todo el componente de la formación inicial. Efectivamente tiene un coste elevado plantear ciertas medidas, implementarlas dentro del territorio y eso, por supuesto, implica una inversión por parte también de las comunidades autónomas que no en todos los casos están dispuestas a poder ejecutar. Esto daría también pie a que en algunas comunidades autónomas, como también ya sucede, hay una serie de incentivos para profesorado, en otras no, y claro, generaría también un mayor grado de desigualdad, ¿no? Por tanto, es un debate muy complicado y además por las repercusiones y las implicaciones que tiene, ¿no?, de la modificación, como hemos ido hablando anteriormente, la formación inicial, formación permanente, el acceso a la función pública, todo ese modelo, ese cambio que se tiene que realizar, más luego todo el desarrollo de la carrera docente, son distintas etapas, distintos bloques que tienen que ser acordados internamente con tantos agentes, ¿no?, que requiere un proceso muy largo de debate y un proceso muy largo de negociación para poderlo implementar definitivamente, ¿no? Por eso, en el documento de 24 medidas se ha empezado a trabajar por la parte de la formación inicial, cerrar una negociación con no solo las comunidades autónomas, pero fundamentalmente con la universidad, que ya ha avanzado mucho, de hecho ya se ha planteado un documento por parte de los decanos de España, que no voy a entrar ahí, ¿no? Pero desde luego sí supone lo que decía, una dificultad importante, ¿no? Y muy pocas administraciones desde luego se han atrevido incluso a plantearlo y abordarlo. Nosotros desde luego lo hemos hecho, hemos cogido, perdona a las personas, el toro por los cuernos, pero evidentemente bueno, pues tiene que ir digiriéndose poco a poco y cerrando distintas negociaciones antes de meterte en otra abierta y entrar y abrir un debate en canal que a lo mejor todavía no se ha podido cerrar la parte anterior, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también evidentemente hay que abrir una serie de cuestiones que yo creo que el documento de las 24 medidas abre, ¿no? Y me parece que es importante, ¿no?, que se aborde con valentía en ciertas cuestiones que hasta ahora, bueno, pues ha habido ciertos temores para poderlo hacer. La evaluación ha salido. Perdona. El documento plantea la evolución voluntaria de los profesores. Yo creo que es un detalle muy importante. Es que hace mucho calor aquí, ¿no? Vaya hombre. No sé si voy a acabar. ¿Te das cuenta? Disculpad. Bueno, decía que hay que abordar el debate de la evaluación voluntaria de los profesores y creo que tiene que estar asociada a ese desarrollo de su propia carrera. ¿Por qué? Porque yo creo que las obligaciones, ¿no?, y las cosas impuestas no funcionan nunca bien. No funcionan las leyes impuestas y no funcionan las evaluaciones impuestas. Forma parte también de esa negociación. Y creo que también hay que añadir al debate de la carrera docente una serie de cuestiones que hasta ahora no se han premiado. Tú lo decías anteriormente, parece que aquí el profesor malo o el que no cumple adecuadamente con sus funciones, ¿no?, por decirlo de una manera más suave, salió igual de premiado que un profesor que se desvive día a día por sus alumnos, que está todos los días buscando innovación en el aula, que está trabajando, que hace muchísima formación, que se lleva a los chavales a distintas experiencias educativas y parece que tienen al fondo, al final de su carrera, pues los mismos incentivos, ¿no? Y eso no parece justo. Esto desmotiva. Desmotiva, exactamente, es lo que iba a decir. Por tanto, yo creo que eso tiene que incorporarse al debate y premiar aquellas buenas prácticas. Es decir, identificar a lo largo de la carrera docente todas aquellas prácticas que vayan a mejorar nuestro sistema educativo globalmente, que mejoren no simplemente la motivación de los profesores, pero fundamentalmente de los alumnos y de las alumnas, que es a lo que tiene que estar dirigida todas las políticas también del profesorado, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que formar parte de un debate más amplio, sosegado y, desde luego, incorporar ciertos temas que no se han abordado previamente. Prueba estos fuertes son estos fuertes.
estoy muy de acuerdo con esto último que ha dicho Mariluz. Creo que aquí todo el mundo lo tiene muy pensado, muy claro. Solo quería aportar en este sentido que creo que las retribuciones de los complementos habría que pensar a qué deben corresponder, en este sentido que decía Mariluz, y también pensar un poco en no solo complementos económicos, sino bueno, como se ha apuntado en licencias, permisos, en posibilidades de crear cosas. Creo que, por ejemplo, es importante, que parece que no tiene que ver, pero yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que exista una autonomía de los centros, donde haya espacio para estos proyectos innovadores, para implantar unas metodologías, para colaborar, para trabajar juntos, etcétera. Creo que eso es motivador para la profesión docente. En la Comunidad de Madrid se ha dejado un 0% de horario de autonomía a los centros. En otras comunidades que a mí me dan mucha envidia, como Cataluña, por ejemplo, me parece que han dejado un 18 o algo así. Creo que eso es importante para la motivación, el que tengamos posibilidades de trabajar de una manera en la que se supone que todo el mundo está diciendo que es mucho mejor. Pues, pero después de una huelga, después de una huelga muy fuerte. Es cierto, sí, sí. Bueno, es que, bueno, en fin, luego hablamos de esto. En fin. Simplemente que, pues que ese empoderamiento y esa motivación que en realidad está subyacendo todo el tiempo al debate, pues depende de muchas cosas, y creo que es fundamental también para este desarrollo de la carrera docente y para que a la gente le queden ganas de seguir desarrollándose. Muy bien, pues... Carmen, como es una mesa redonda, una cuestión del Foro de Sevilla. Mariluz, se plantea en el documento, para el debate, se plantea en el documento una evaluación voluntaria. El Foro de Sevilla ha discutido el tema y nosotros planteamos una evaluación obligatoria. ¿Por qué voluntaria? Puede ser una segregación del que se presenta y no se presenta. Mira, ese no se ha presentado porque es malo y no quiere. Lo digo porque no sé por qué miedo tenemos a que sea, si se hace bien, democrática, por un instituto digamos, de evaluación que trabajen expertos, que se haga democráticamente equitativo y tal. Nosotros abogamos, lo digo, para el debate público, para una evaluación obligatoria. Todo el mundo ha de pasar por una evaluación. Y después, Mariluz, ¿no dice alguien que la política es el arte de lo imposible? Pues venga. Yo primero creo. A ver, yo creo que el tema de la evaluación voluntaria es porque todos somos conscientes, tampoco vamos a ser inocentes, ¿no? Pues ya de todo el tiempo que llevamos aquí hablando, de que es una medida que no va a generar rechazo entre los propios docentes. Lo va a generar. Pero también dependerá de cómo se trate. Claro. Pero evidentemente todo lo que huele y todo lo que suena de evaluación... También es rápido y dejamos que participe la gente, tenemos muy poco tiempo. Bueno, yo lo que voy a decir rápido es que para crear la carrera docente tienes que tener primero esa autonomía, no una autonomía de porcentaje, sino una autonomía real, una flexibilidad curricular, quizás muchas más otras cosas que vayan por delante. Lo cual no quiere decir que el estatuto docente es necesario crearlo, y que es una cosa mucho más amplia y que es una cosa que ordena y organiza todo. Digo yo, ese es el punto de vista que tenemos en el serio. Porque no se había dicho, lo he dicho así, no voy a decir todo lo que falta, por supuesto. Y ahora mismo, quien quiera participar,